una oración, pasa que la tengo en papel, no la cosa que le saqué foto, no la tenía escaneada, que es la oración por el presbiterio, que me la dieron en un presbiterio que dio un retiro y me gustó mucho, como para que la estemos rezando estos días. En nombre del Padre y del Hijo Espíritu Santo. Amén. Padre, hoy quiero pedirte por mis hermanos de presbiterio. Tú los conoces personalmente, conoces su nombre y sus apellidos, sus virtudes y defectos, sus alegrías y sus penas, su fortaleza y su debilidad. Sabes toda su historia, conoces su familia, los aceptas como son y los vivificas con tu espíritu. Tú, Señor, los amas no porque sean buenos, sino porque son hijos tuyos. Enséñame a quererlos de verdad, a imitación de Jesucristo, no por sus palabras o por sus obras, sino por lo que ellos mismos son, descubriendo en cada uno, especialmente en los más débiles, el misterio de tu amor infinito. Te doy gracias, Padre, porque me los has dado como hermanos. Todos son un regalo para mí, un verdadero signo visible y eficaz de la presencia de tu Hijo. Dame la mirada de Jesús para contemplarlos y dame su corazón para amarlos hasta el extremo, porque también yo quiero ser para cada uno de ellos signo vivo de la presencia de Jesús. Amén. Yo les mandé vía Gustavo unas especie de fichitas, la uní dos y les puse primera charla. En condiciones normales hubieran sido dos charlas separadas, ¿no? Porque ahí sigue es una especie de esquema, entonces eso me ayuda a moverme más libremente con las palabras y después le queda ese texto para la oración personal, ¿no? Lo primero, bueno, para entendernos un poco cómo yo comprendo lo que debería ser un retiro. Tengo la gracia o la suerte de haber seguido yendo al seminario por más de 25 años a dar clase, y ahí siempre donde estaba, los chicos se van a acordar, la piecita del Rolly, ahí estaba, hay un pizarroncito, y entonces cuando hay un retiro se pegaba el papelito, ¿no? En nuestra época decía ejercicios espirituales dictados por tal persona, ¿no? Como que eran al dictado, ¿no? Que una visión bastante dirigista de lo que sería un retiro, ¿no? Y he visto pasar retiro espiritual, día de desierto, predicador. La última cosa que ponía Bótoli ahí es moderador del retiro. A ver, lo cual me pone en crisis de identidad a mí porque no sé qué hago ahora acá, pero bueno, el tema es, a ver, yo creo que es claro después de estos cambios de nombre que el retiro lo hace cada uno. O sea, lo que uno simplemente hace es ofrecer material para la lectura y la oración personal, pero queda claro, sobre todo con presbíteros, que bueno, cada uno hace el retiro, o sea, la idea, y bueno, de este modo un poco especial, que cada uno se organice para tener su momento de oración, ¿no? Porque así se hace muy personal. O sea, yo simplemente voy a dar algunas pautas de oración, pero después el retiro, insisto, lo hace cada uno, ¿no? Y lo segundo, bueno, que tiene un proceso. Por ahí en 5 días no se capta bien. Yo reconozco que lo pude captar cuando hice el mes entero de ejercicio, ahí entendí el proceso de los ejercicios espirituales, ¿no? Es realmente un proceso, con las 4 semanas, cómo está armado. Lo que yo he hecho acá es, por ahí, darle una acentuación bíblica a cada uno de los procesos, pero más o menos sigue el esquema ignaciano de los ejercicios, ¿no? Con alguna que otra variante que uno ponga, pero, o sea, lo importante es seguir ese proceso, ¿no? Y me pareció bueno empezar con el texto de la transfiguración. Ahí les pongo los 3 textos, pueden leer cualquiera. Yo por ahí me voy a quedar con el último, el de Lucas, justamente porque Lucas dice que la transfiguración
de Jesús fue mientras oraba, ¿no? Dice, mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, ¿no? Y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante, ¿no? Pero este evangelio creo que me parece que es por ahí uno es más adaptados para entrar en realmente lo que uno busca en un retiro, ¿no? Es bueno ver siempre el contexto previo, ¿no? O sea, porque dice unos 8 días después, uno va a buscar en el Evangelio qué pasó 8 días antes de la transfiguración y está el anuncio de la pasión, ¿no? Por eso los autores en general, hay un prefacio que lo dice, y el mismo salió Magno ya decía, ¿no? Que dice, la transfiguración tiene como finalidad quitar del corazón de los apóstoles el escándalo de la cruz, a fin de que la humillación de la pasión voluntaria aceptada no perturbara la fe de aquellos a quienes había sido revelada la excelencia de su dignidad escondida, ¿no? O sea, eso lo leemos en el oficio de lectura. O sea, que los apóstoles, o estos tres, Pedro, Santiago y Juan, o sea, llegan a este momento, digamos, con todo un tema del peso de la cruz, con toda una carga, ¿no? Y Jesús se pone a orar esa montaña y bueno, se transfigura delante de ellos, ¿no? Siempre en el Vaticano, en los ejercicios espirituales, lo hacía Benedicto y lo hace Francisco, ahora lo hace en la primera semana de Cuaresma, por eso siempre terminan el domingo, la segunda semana, que es el Evangelio de la Transfiguración, ¿no? Entonces ahí siempre cuando hablan hacen referencia a esto, ¿no? Y me gusta mucho, se los puse ahí arriba de todo, tipo copete en la hojita, lo que dijo Benedicto, uno de estas clausuras de los retiros de la curia romana, ¿no? Dice, la montaña, el Tabor, como el Sinaí, es el lugar de la cercanía de Dios. Es el lugar elevado respecto a la existencia cotidiana en el que se respira el aire puro de la creación. Es el lugar de la oración, donde se está en presencia del Señor. La transfiguración es un acontecimiento de oración. Al rezar, Jesús se sumerge en Dios, se une íntimamente a Él, adhiere con su propia voluntad humana a la voluntad de amor del Padre. Y de este modo la luz le penetra y aparece visiblemente la verdad de su ser. Él es Dios, luz de luz, ¿no? Insistimos mucho en esto, ¿no? Porque hay dos ideas fuertes acá, ¿no? Primero, es como que uno está invitado a elevarse un poco por encima de la realidad, ¿no? Dice, se respira otro aire, ¿no? Por eso hay que tener un poco la valentía y la firmeza de saber cortar un poco las cosas, porque es por unos días, porque después se vuelve, ¿no? O sea que después se vuelve otra vez al llano con todo, pero hay que saber cortar, ¿no? En este sentido de buscar la forma de un encuentro con el Señor que sea transformante, ¿no? Y es lo que comentaba ahí hermosamente Canta la Mesa, en el segundo párrafo que les pongo en la lectura. Dice que mediante la contemplación podemos entrar nosotros en el misterio de la transfiguración, ¿no? Dice, el hombre se convierte en aquello que contempla. Contemplando a Cristo, nos hacemos semejantes a Él. Permitimos que su mundo, sus objetivos, sus sentimientos se impriman en nosotros. Sustituyan a nuestros pensamientos, objetivos y sentimientos y nos hagan semejante a Él. Acá está como una de las claves, ¿no? O sea, ¿qué buscamos en el retiro? Fundamentalmente esto, ¿no? San Ignacio dice, bueno, ordenar la propia vida, pero en el fondo estamos buscando esto, confrontar nuestros pensamientos, nuestros objetivos que tenemos en la vida, nuestras expectativas, nuestros sentimientos también, confrontarlos con los de Cristo, cuáles son sus pensamientos, sus objetivos y sus sentimientos, ¿no? O sea, y esto se va provocando, esa confrontación nos va a decir cómo estamos viviendo, qué es lo que nos está pasando, ¿no? Dice, el Tabor ha sido la inauguración y sigue siendo la llamada más fuerte a esta contemplación de Cristo que transforma.
es ese tema de la transformación. Lo que buscamos es una confrontación con Jesús, pero también una transformación en Él, ¿no? Y acá les doy un consejito práctico, yo lo he hecho siempre y he sido bueno, ¿no? Lo primero que hay que hacer al comienzo del retiro es serenarse un poco y escribir un poco dónde estoy, ¿no? O sea, hay que habitar el propio corazón. Si yo no habito mi propio corazón, porque la actividad, me guste o no, me saca un poco, me extrovierte, ¿no? Y entonces es muy importante que este retiro, por eso el tema más del silencio interior, ¿no? El exterior, supongo que estará porque estamos aislados, en cuarentena, pero el silencio interior, ¿no? O sea, bueno, ¿cuáles son mis pensamientos que tengo? ¿Cuáles son los deseos que tengo? ¿Cuáles son los sentimientos que me dominan, ¿no? Y escribir esto, cómo estoy, cómo me siento, qué me pasa hoy por mi corazón, si me siento en desolación, me siento en consolación, en confusión o en crisis. Creo que es bueno fijar un poco, porque sobre esto después uno va a rezar y al final del retiro uno puede ver cómo la gracia nos ha iluminado para hacer eso, ¿no? En ese esquema que usa la gracia de purificación, iluminación y unión, ¿no? Pero hay que partir de la realidad en que estamos. Entonces, creo que el primer esfuerzo del retiro, para entrar en retiro, es habitar un poco el propio corazón y ver un poco lo que está pasando ahí. Insisto, cuáles son mis sentimientos, mis pensamientos estos días que me dominan, mis expectativas. Es bueno, ¿no? Animarse a encontrarse con uno mismo y habitar el propio corazón, ¿no? Y bueno, ahí es donde voy a la búsqueda de la contemplación de Jesús para que eso se transforme, ¿no? Que Él pueda transformar con sus propios pensamientos, con lo propio de Él, ¿no? Ahí comentando justamente Canta la Mesa, también comentando este misterio de la transfiguración, dice que después que vino la nube, ¿no? Que estaba Moisés y Elías conversando con Jesús, están las palabras del Padre, este es mi Hijo amado, escúchenlo, y después quedó Jesús solo, ¿no? Y entonces dice Canta la Mesa, Jesús solo, ¿no? El tercer párrafo que les pongo ahí, ¿no? Es todo un programa de vida, está encerrado en esta expresión, que concluye el relato de la transfiguración. Esto no significa, dice, prescindir ni del Padre ni del Espíritu Santo, ¿no? Sino que Jesús es el único lugar donde la Trinidad se manifiesta plenamente y operante en los hombres, ¿no? Pero dice, a la escala personal, dice, es descubrir qué cosas se pueden poner junto a Jesús en la propia vida, ¿no? Jesús y el dinero, Jesús la carrera, Jesús y la libertad, Jesús y las consolaciones, ¿no? O sea, esto va a aparecer enseguida, entonces también el otro esfuerzo que tengo que hacer es de concentrarme en Jesús, ¿no? Y en su palabra, digamos, como un gran esfuerzo, ¿no? Por eso, resumiendo un poco esto, digo, bueno, meditando el Evangelio de la Transfiguración, sobre todo en la versión de Lucas, ¿no? Hay como 4 puntos válidos que nos sirven para entrar en clima de retiro, ¿no? O sea, lo primero es que somos invitados por Jesús, como Pedro, Santiago y Juan, a un monte elevado para orar. Por eso, distanciarse un poco de la realidad para mirarla desde otro punto de vista, respirar un poco de aire puro, pero somos invitados por el Señor a tomar un poco de distancia. Lo del monte lo hace geográfico espacial, pero es tomar distancia de la realidad cotidiana para respirar un poco más la cercanía de Dios, ¿no? Eso es lo primero y fundamental. Lo segundo, que somos invitados y bueno, a subir y estar con Jesús y con Jesús solo. O sea, por eso aquí también todo este esfuerzo también de cortar todo lo que en este momento nos pueda distraer, nos pueda disipar, ¿no? Creo que es importante. Insisto, suele ser más difícil encontrarse en paz en el propio corazón y habitarlo que el silencio exterior, ¿no? O sea, no es tan fácil. O sea, que hay que tratar de ir eso, pero digamos, con la expectativa de una transfiguración, ¿no? De un momento de gozo. O sea, cuando encontremos el gozo, donde haya gusto, allí me quede, ¿no?
y ahí Pedro dice, qué bien que estamos aquí, hagamos 3 carpas, o sea, logró llegar a sentirse a gusto ahí por lo que contemplaba de Jesús. Ese es el primer gran esfuerzo para entrar en el retiro, ¿no? Realmente perder un poco el gusto por todas las otras cosas y que todo mi gusto esté en estar en este momento de intimidad, de oración con el Señor, ¿no? Pedir esa gracia de sentir consolación, de sentir transformación interior, ¿no? Me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Lo tercero es hacerle caso a la voz del Padre. Este es mi hijo, escúchenlo, ¿no? O sea, vamos a hacer este retiro fundamentalmente poniéndonos a la escucha de la palabra, ¿no? Que es el modo como Dios se ha revelado, ¿no? Por medio de su palabra. Por eso exponerse fundamentalmente a la escucha. Ya vamos a dedicar toda una charla a lo que es la escucha en la Biblia, ¿no? Pero fundamentalmente con esto, escuchar la palabra, pero con fe, ¿no? Y escucharla con fe supone creer que esa palabra tiene una fuerza que hoy se llama performativa, ¿no? En la época de Dave Verboom, el padre Jekyll comentando Dave Verboom dice, bueno, las funciones del lenguaje, ¿no? Entonces decía que el lenguaje es información porque nos da información, el lenguaje es expresión porque uno se manifiesta, se expresa a sí mismo con el lenguaje, y decía que también el lenguaje es mandato, tiene algo vocativo, llamado, imperativo, ¿no? Pero hay un aspecto que quedó medio en la penumbra y que la lingüística lo sacó, la psicología lo certificó, lo verificó científicamente y ya entró, ¿no? El magisterio lo usó por primera vez el Papa Benedicto en Spe Salvi, ¿no? Cuando habla de que la esperanza, por más que salga una promesa, esa promesa nos cambia la vida. Entonces la palabra tiene un valor performativo, ¿no? Que puede llegar a cambiar la persona. Dos semanas atrás, el discurso el mensaje del Papa Francisco para las comunicaciones sociales, volví a hablar también de esta fuerza performativa que tiene el Evangelio, ¿no? Y esto es muy bíblico, pasa que sería largo explicar, ¿no? Lo que para nosotros entendemos palabra, ahora vamos a ver enseguida el concepto de logos, pero dabar y logos tienen mucha más densidad. Dabar en hebreo no es solo palabra, es hecho. Muchas veces la Biblia dice devarim, que es el plural de dabar, y se traduce los hechos. Son acontecimientos, o sea, la palabra de Dios es un acontecimiento, como para Pablo el Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de que cree, ¿no? Romanos 1:18, el primero va del judío, después del griego. O sea, la palabra tiene una fuerza capaz de cambiar el corazón, de transformarla, un valor performativo, ¿no? Entonces tengo que ponerme a la escucha de esta palabra con fe que a la escucha de la palabra me puede cambiar la vida, ¿no? Y esta es un poco la teología que está detrás de la lección divina, que es un poco el modelo o el esquema que les propongo en cada charla, ¿no? Que se fundamenta mucho en Isaías 55, ¿no? Así como la lluvia o la nieve no vuelven sin haber fecundado la tierra, así será la palabra que sale de mi boca, ¿no? O sea que eso aparece fuerte, o sea, la palabra de Dios tiene una fuerza especial, ¿no? Por eso los monjes cuando practican hasta el día de hoy la lección divina, ¿no? Tienen hasta una forma lúdica de hacerla, porque ellos se entretienen, usan el verbo en hebreo que escudriñar, ¿no? La palabra, o sea, se entretienen buscando con un diccionario bíblico, asociaciones de la palabra, buscar, ¿no? O sea, saben que trabajar con la palabra y tratar de comprenderla, aunque no saque demasiadas ideas, esa palabra va generando un cambio, ¿no? Entonces tienen mucha fuerza, ¿no? Digo, este valor performativo de la palabra, ¿no? Entonces, en la medida que nos pongamos la escucha de la palabra, de su Hijo, que nos pide el Padre, eso nos va a ir de a poquito cambiando la vida, ¿no? Por eso la contrapartida de ese silencio es sobre todo atención, ¿no? Una atención concentrada en Jesús, ¿no? Entonces, el tema es elevarse un poquito, distanciarse, para poder estar más en contacto con el Señor. Después también la opción, la atención por Jesús solo, concentrarse en Él. Verbum Domini lo llama la palabra abreviada, concentrada. Todo lo que el Padre nos quiso decir nos lo dijo en Jesús. Entonces ahí nos concentramos en Él
Lo escuchamos con fe, sabiendo que esa palabra tiene fuerza para cambiar mi vida, para dar un sentido, para darme esperanza, para hacerme vivir de otro modo. Y en cuarto lugar, sabiendo que después nos va a tocar volver, no es que nos evadimos. O sea, como Pedro nos vamos a querer quedar ahí si hay consolación, pero Jesús nos manda a bajar del monte otra vez, ¿no? O sea, después va a haber que volver a lo cotidiano. Y lo que vamos a encontrar es lo mismo que dejamos. O sea, la parroquia va a estar igual, a lo mejor con algunas libertades, flexibilización de la cuarentena, pero lo que cambia es uno. Eso es lo interesante, ¿no? Lo que cambia en un retiro, o sea, no es tanto la realidad exterior, sino nuestra actitud, nuestro modo de mirar la realidad, nuestro modo de afrontarla. En ese sentido, el retiro nos cambia y nos ayuda después a cambiar también la realidad o intentar hacerlo, ¿no? O sea, no es una evasión, después tendremos que volver a la realidad justamente para intentar cambiarla, ¿no? Así que bueno, esto sería un poco lo primero, ahí también le hago algunas propuestas de algunos salmos y alguna sugerencia de contemplación también, de quedarse un poco en paz. Insisto, creo que el primer paso, el primer objetivo es tratar de decir, bueno, habito mi corazón y ahí vamos a ver, ahí tengo que buscar el encuentro con el Señor, el encuentro con la palabra, que viene a mi encuentro justamente en mi corazón, pero si yo no estoy ahí, no va a haber encuentro, ¿no? Y no va a haber contemplación y no va a haber transfiguración tampoco. Así que bueno, por eso es un poco digamos, la primera charla un poco preparatoria, decir, bueno, cuál sería un poco el ambiente, ¿no? Serenarse un poco, encontrarse con uno mismo, y eso un poco los 4 puntos que les veía del tema de la transfiguración, ¿no? La segunda parte de la charla, porque son dos, acá la hacemos 2 en 1, o sea, que la otra hojita, la segunda reflexión, que ahí les mandamos, les puse como texto sugerido el prólogo de Juan, ¿no? Y la vocación de los primeros discípulos, ¿no? Ahí en Juan 35 a 51, el Evangelio muy, muy lindo para leer, el llamamiento también de los apóstoles, el primer llamado en Marcos 1, y después cuando elige de entre el grupo de los discípulos a los apóstoles, Marcos 3, 13, 19, ¿no? Porque la idea ahora es volver al principio, ¿no? La primera charla, principio y fundamento, es volver a lo fundamental, ¿no? A lo esencial, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no? En este sentido. Y el Evangelio de Juan comienza diciendo en el principio, ¿no? El principio, la palabra, ¿no? El evangelista quiere hacer algo, o lo pone en cierto modo en paralelo con Génesis 1, ¿no? En hebreo es Bereshit, ¿no? Bereshit para Elohim, en el principio creó Dios. Pero en la versión de la 70 en griego también dice en arjé, igual que el comienzo del Evangelio, ¿no? En arjejo logos, ¿no? El principio está la palabra, ¿no? O sea, la palabra de Dios, que es la que da origen a todo, ¿no? Entonces, y en el principio de nuestra fe está también la palabra de Dios, porque la fe viene de la escucha de la palabra, ¿no? O sea, Dios toma la iniciativa de revelarse, dice Dei Verbum, sale a nuestro encuentro, se revela para invitarnos a un diálogo de amistad con nosotros, ¿no? Ese es el principio. Y es lo que Jesús toma la iniciativa y sale a llamar a los apóstoles y los invita a estar con él para enviarlos a predicar, ¿no? Pero el principio y fundamento es la decisión del Señor, su iniciativa, y que en el fondo, de eso vamos a profundizar ahora, es un acto de amor, ¿no? Y hay que llegar a eso, ¿no? Porque todo lo que Dios hace está movido por el amor, ¿no? Entonces, está esa llamada. Y creo que hay que ampliarla o especificarla, si se quiere, para nosotros, en el sentido de la vocación, ¿no? O sea, en el principio Dios me amó, Dios me ama, y Dios me llamó y Dios me llama, ¿no? Las dos cosas que van juntas, ¿no? Es como volver a ponerse en este lugar
fundamental, ¿no? El cardenal Martini tiene un libro muy lindo, ¿no? Que sobre el Evangelio de Juan, y bueno, cuando busca el principio y fundamento, justamente pone el tema del prólogo, ¿no? Que según los estudiosos está al principio, pero se escribió, dice, al final, y es como un resumen de todo el Evangelio de Juan, que de verdad anticipa todo lo que después va pasando, ¿no? Ahí. Y después, él dice que, bueno, dice Martini que llega a la cumbre, ¿no? El prólogo, cuando dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y dice, ¿el qué falta después? Y bueno, falta que este verbo que habita entre nosotros ocupe también el lugar en nosotros, ¿no? Por eso dice, la invitación del Evangelio es cómo le hago lugar al verbo, a la palabra de Dios, que es Jesús mismo, en mi propio interior, ¿no? Y él dice ahí que esta palabra logos en Juan tiene 5 sentidos, no se discute mucho, ¿no? Porque hay distintas orientaciones filosóficas para decir qué es el logo de Juan. Martini la sintetiza en 5, ¿no? Que están un poco todas interrelacionadas entre ellas, ¿no? Dice que en su origen el logos es la razón última de todas las cosas. O sea, es la palabra que revela el sentido último de todas las cosas, ¿no? Uno recuerda mucho lo que dice Gaudium Spes 22, que repetía tanto el Papa Juan Pablo II, ¿no? El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. O sea, logos es esa palabra que nos revela la razón, el sentido, ¿no? El por qué y el para qué de todas las cosas, ¿no? Y por eso un día de retiro, al ir al encuentro de logos, de la palabra, es decir, bueno, recuperar el sentido de nuestra vida humana, de nuestra vida cristiana y también de nuestra vida sacerdotal, ¿no? Porque es muy común a veces la pérdida del sentido, ¿no? Una vez escuché una charla de un psicólogo que me llamó la atención. Después se lo comenté a un ingeniero en física y no estaba del todo de acuerdo con eso, pero bueno, él dice que la entropía es una ley por la cual todo en la creación, en la naturaleza, se usa mucho en los gases y todo, tiende a la dispersión. O sea que la entropía es esa fuerza de expansión que está en todo lo creado, ¿no? El calor, todo se expande, ¿no? El universo se expande. Y él dice que el hombre, decía este psicólogo, es el único ser de la creación que tiene la capacidad de la anentropía, que sería del recogimiento, del reflexionar sobre uno mismo, ¿no? Y entonces, sin darnos cuenta, bien, pero la actividad que estamos haciendo el día a día nos mete en esa entropía de la dispersión. Y entonces el logos, la palabra, nos vuelve un poco a la concentración interior, ¿no? A encontrarnos. Fíjese que es la crisis de esta época, parecida cuando hace el diagnóstico de la crisis de esta época, el número 37, dice justamente que la gran crisis es una crisis de sentido. Dice que el sentido unificante que antes daba la cultura con la religión se ha perdido, ¿no? Entonces hay muchos sentidos particulares, que es lo que pueden dar, dice, las ciencias o distintas propuestas, pero falta un sentido unificador de toda la vida. Digo esto porque es lo que después, pero antes de Aparecida, Presbyterium Ordinis llamó la unidad de vida. ¿Se acuerdan que Presbyterium Ordinis insiste mucho en la necesidad de unidad de vida, porque estamos como dispersos a través del ministerio y nos falta algo que nos dé esa unidad, ¿no? Esa unidad de vida, que en el fondo es aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Pero bueno, que es tan necesario. Todos necesitamos como un principio unificador, nos va a venir de la espiritualidad sacerdotal diocesana, pero es el principio de que estamos en cada cosa que hacemos y todo el día tratamos de cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Por eso creo que este sentido de logos como la razón de ser de las cosas, lo que nos unifica, ¿no? Entonces, sí se encuentro de la palabra para que esta palabra nos vuelva un poco al origen y nos unifique, ¿no? También logos aparece sobre todo en Juan como la palabra creadora, ¿no? Por eso ese paralelo con
en el principio la palabra, ¿no? Y todo fue hecho por Él y por medio de Él, ¿no? Esta palabra crea, o sea, es una palabra eficaz, ¿no? Capaz de realizar lo que significa, ¿no? Por eso nos ponemos también a esta palabra que nos da la razón de existir también, ¿no? Nuestra razón de ser, ¿no? Verlo también de ese sentido. Por eso vamos al origen acá, de donde nacimos. Existimos porque Dios nos ha creado, ¿no? Si queda una certeza, esto es más filosófico, pero si algo tengo de cierto en mi vida es que yo no me creé a mí mismo. O sea, por eso la dimensión del don es previa, ¿no? Lamentablemente después la perdemos de vista. Pero yo no elegí nacer, yo no elegí vivir. A cierta etapa asumí mi vida y la sigo asumiendo día a día, ¿no? Pero yo no soy el acto originario de mí mismo, ¿no? Entonces el logo nos revela que en el origen de mí está esta palabra amorosa del Padre que también me ha creado. Y si existo es porque Dios me creó y me creó porque me ama, ¿no? Entonces vamos al origen de donde comienzan todas las cosas. El principio ordenador, el hilo primordial del cuento de Menapache es un poco esto, ¿no? Entonces la palabra que da la razón de ser de las cosas es la palabra que me ha creado y que de donde yo surjo como palabra amorosa de Dios. Y en tercer lugar dice que también el logos es la sabiduría ordenadora, ¿no? Acá remite algunos textos sapienciales, ¿no? En el sentido que cuando Dios crea, pone orden en las cosas, llama a cada cosa por su nombre y las ordena. Entonces el logos es esta palabra ordenadora, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con un retiro espiritual, ¿no? Esto, ordenar la propia vida, dice San Ignacio, ¿no? Entramos al retiro justamente para poner orden en la propia vida, ordenar los afectos, ¿no? Los afectos sí vamos a estar siempre y hablaremos también de eso, pero a veces se nos desordenan, ¿no? Una cosa que no debía estar tan importante en mi vida, de golpe se me fue más arriba y tengo que poner orden en mis afectos, orden en mis horarios, orden en mis cosas, ¿no? Por eso también esta confrontación con los objetivos de Jesús, con los pensamientos, con el Evangelio, me va a ayudar también a mí mismo a ordenarme, ¿no? A encontrar un poquito de orden en mi vida. Y después también esta palabra aparece como luz y como vida. En el mismo prólogo dice que la palabra era la luz, Fos, y era Zoé, era la vida, ¿no? Que se manifiesta en los hombres, ¿no? En este sentido, voy al encuentro de la palabra justamente, ¿no? Para que me ilumine las zonas o aspectos oscuros, ¿no? Que pueda haber en mi vida. A veces hay presencia de tiniebla en el corazón, como va a hablar el prólogo, ¿no? La luz vino a las tinieblas. A veces estoy en un estado de confusión, que es lo que el Evangelio de Juan llama tiniebla, ¿no? Y entonces no veo el sentido, no veo para dónde, no veo cómo. Es un estado de desolación que aparece como oscuridad, ¿no? Y bueno, un retiro es acercarse a la luz de la palabra para poder iluminarlo eso, ¿no? O zonas de mi vida que pueden estar muertas, entonces la palabra aparece como aquello que me da vida, ¿no? Tu palabra me da vida, ¿no? Me hace como renacer también, ¿no? La palabra junto con el espíritu que hace renacer los huesos secos en Ezequiel 37, ¿no? Creo que es importante. Y fundamentalmente, la palabra es Jesús. O sea, el Logos se hizo sarx, se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Acá aparece el verbo esquenó, ¿no? Que es plantó la carpa, ¿no? Vino a habitar en medio de nosotros, que después la tradición judía le llama la Shekinah, ¿no? Es el lugar donde está la presencia de Dios, ¿no? O sea, bueno, Jesús es donde habita la plenitud de la divinidad corporalmente, ¿no? Dice Pablo. O sea que la palabra es Jesús. Jesús es la palabra personal del Padre. Por eso lo que no es tanto idea o razones, sino que busco encontrarme con Él personalmente, ¿no? Volver al encuentro personal con el Señor, que es el origen y finalidad de toda la vida, ¿no? Y, y ahí voy a renovar también el encuentro que el Señor mismo me hace, el llamado que Él me hace también a la vida cristiana, a la vida creyente, y también a la vocación, ¿no? O sea, al sacerdocio, ¿no? Ahí les puse un texto muy lindo, ¿no? De Juan Pablo II,
es un poquito largo, bueno, después lo pueden leer ustedes, ¿no? Pero insiste mucho en la iniciativa de Dios en la vocación, ¿no? O sea que no lo hemos elegido nosotros a Él, sino que Él nos eligió primero, ¿no? Y por eso Dios nos ama porque es amor y es Él quien llama, ¿no? Por eso dice, experimentar la vocación es un acontecimiento único e indecible, que solo se percibe como suave soplo a través del toque esclarecedor de la gracia, del soplo del Espíritu Santo, ¿no? Que es al mismo tiempo que perfila la verdad de nuestra frágil realidad humana, ¿no? Pero volver a encontrar el amor del principio, ¿no? Que está en el origen de nuestra vocación y sacerdotal, a la vida cristiana, pero también más concretamente con nuestra vocación a la vida, al ministerio presbiteral, ¿no? Es una vocación del amor de Dios, ¿no? Ya veremos, me amas más que esto, apacienta mis ovejas, mis corderos, ¿no? O sea, es una cuestión de relación personal y de sentirse amado por el Señor, ¿no? Y me detengo bastante acá. Ahí les puse una frase que dice, necesito más amor del que merezco, ¿no? Es de un autor alemán, que lo cita Van Bremen en uno de sus libros, ¿no? Y es muy, muy interesante, ¿no? Dice, yo necesito amor, pero, y aquí empieza lo realmente intrigante, dice él, más del que merezco. Mis propias acciones no son suficientes. Dice, vivimos en una sociedad en la que todo está dominado por el rendimiento. Si el conjunto de mi rendimiento no es suficiente, surge un problema serio, ¿no? Y entonces aparece esta cuestión de que no me siento amado o querido por Dios, ¿no? Entonces, insisto mucho en esto, ¿no? De volver a sentirse, o sea, hay algunas cosas que uno no sé por qué, ¿no? Pero como que no nos impiden aceptar o creer en el amor, ¿no? Vieron que uno con el tiempo por fuera de la cabeza va perdiendo cosas y se queda, bueno, yo creo que por dentro en la cabeza nos pasa igual, ¿no? Se van cayendo muchas cosas y quedan las cosas realmente esenciales, ¿no? Y uno se da cuenta de esto, ¿no? Que en el fondo necesitamos, nos creó por amor y necesitamos el amor en nuestra vida. Y no nos sentimos merecedores del mismo. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero no me siento digno de ese amor. Y ahí es un gran obstáculo, resistencia. Por eso uno entiende ahora que la carta de Juan diga que la fe es creer en el amor. Hemos creído en el amor que Dios nos tiene, ¿no? Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Y creer en la Biblia es aceptar, apropiarse. Entonces, es toda una lucha, ¿no? Por eso el prólogo de Juan va a decir que hubo un rechazo de esta palabra de amor, porque a veces no nos permitimos a nosotros ser queridos por Dios, ¿no? Dejarnos amar y ser queridos por Dios, porque nos parece que no nos merecemos. A veces puede haber obstáculos psicológicos, porque nos convencieron que no éramos dignos de amor, o hemos sufrido rechazo, o mucha gente, cosas feas que nos pasan en la vida, y entonces en el fondo nos resistimos a aceptar el amor de Dios en nuestra vida, ¿no? Y a veces también, creo que nos pasa por ahí más a los varones, la psicología masculina, cuando yo acepto el amor de otro, me desinstala a mí mismo, ¿no? Y yo pierdo un poco el control. ¿Sí? O sea, cuando uno experimenta el amor de Dios así tan grande, se te desarma, te desestructura, ¿no? Y yo pierdo el control, ¿no? Es un poco lo que yo veo a veces, esto que el Papa tanto llama la atención el peligro de la rigidez, ¿no? Porque la persona rígida no se abre al amor de Dios y él es el que ama a Dios con los actos que él decide, que son los que tiene que hacer para amar a Dios, y se queda en esa estructura rígida, ¿no? Y tiene miedo que si hablamos demasiado del amor y la misericordia nos volvamos chirle, light, como diciendo, bueno, cualquier cosa. Y en realidad lo que más nos compromete en la vida es el amor. O sea, la rigidez que me hace vivir la relación con Dios como una obligación,
compromete parte de la vida. Por eso la rigidez a veces esconde tanta doblez de vida, ¿no? Porque no es la vida entera. Pero el amor te toca todas las dimensiones y uno se siente como movido desde adentro a responder, ¿no? Y por eso cuando uno experimenta el amor extremo de Dios, se siente llamado a responder también con un amor extremo, ¿no? Esto lo decía el Papa Benedicto en el discurso inaugural de Aparecida, ¿no? Cuando uno realmente tanto amó, nos amó hasta el extremo, bueno, ahí nos hace responder también a cada uno de nosotros hasta el extremo, ¿no? Por eso insisto mucho en esto, ¿no? De que esa palabra que Dios me da, me dice, es una declaración de amor, es una palabra de amor, pero es la que tengo que apropiarme y tengo que creerla. ¿Sí? Porque decía hermosamente Van Brennen, no somos importantes, pero somos amados por Dios, ¿no? Y yo creo que este es el principio y fundamento, y es lo que puede sostener una vida más allá de todas las cruces o dificultades o desolaciones espirituales o pastorales que uno puede tener, ¿no? Esta certeza profunda de sentirse amado por Dios. Creo que este es realmente el principio y fundamento, ¿no? Y eso por eso, a veces en la dispersión de la vida o de la actividad lo vamos perdiendo de vista. Y creo que unos días de retiro es otra vez para tomar conciencia de esto. Después viene todo lo demás. Pero lo primero y fundamental es la experiencia del amor de Dios. Porque me ama, me creó, porque me ama, me llamó a la fe, a la vida cristiana, y porque me ama, me llamó al ministerio y al sacerdocio, ¿no? Y esto es lo central. Insisto, después va a venir todo lo demás, pero si yo construyo fuera de esto, construyo sobre arena, no sobre roca, ¿no? Por eso es muy importante, quiero tratar de ponerse en esto, ¿no? O sea, lo que yo necesito del amor de Dios, aunque siento que no lo merezco, y de hecho nunca somos merecedores, ¿no? Ahí está un poco el tema del don y de la gratuidad, ¿no? Si yo lo miro con la cultura del mérito, y entonces do des, ¿no? Doy para que me des y me muevo en esa relación. Y acá hay un desbordamiento, ¿no? Del amor de Dios, ¿no? La medida del amor es amar sin medida, que San Bernardo. O sea, hay una desmesura en el amor de Dios que es, insisto, el principio y fundamento de mi propia vida, ¿no? Por eso la segunda parte de la charla apunta un poco a esto, ¿no? Y por último, no me quiero alargar mucho, pero es muy lindo el relato de hacer memoria de la vocación, ¿no? Como hacen, ahí Santiago se acordaba que era la hora cuarta cuando tuvo ese encuentro, ¿no? Con Cristo, ¿no? En Juan 1, 35, 51, ¿no? O sea, Andrés y Juan y después va Pedro, hemos encontrado el Mesías, después Natanael, cómo se va haciendo esa cadena de encuentros, ¿no? Pero el Señor los llama ven y verás, ¿no? Bueno, un retiro es también experimentar este llamado de decir, bueno, ¿dónde habitas, Señor, no? Ven y verás. Tenemos que ir a ver dónde habita el Señor, ¿no? Y en esto, en todo el Evangelio de Juan, de distintos modos se dice esto, que Jesús habita en su relación con el Padre. Entonces, ven y verás es también ir a esto, ¿no? La morada de Jesús, él vive no en un lugar físico, ¿no? Ahí se puede explicar en griego que no usa tanto la palabra que hace referencia a la casa física, sino a la familia como vínculo, al hogar, digamos, más que a la casa, al hogar familiar, hace referencia a ese texto, ¿no? Donde el donde habitas. Y entonces, Jesús habita en su relación con el Padre, y es ahí donde nos quiere llevar, ¿no? O sea, también ir a esto porque acá está el núcleo fundamental, el origen de nuestra vida, ¿no? Jesús quiere llevarnos a esta relación con el Padre. Entonces yo tengo que habitar mi corazón y desde ese punto de vista dejar que la palabra entre y que me lleve a habitar al corazón de Jesús, que es donde Él habita y que es su relación fundamental con el Padre, ¿no? Es la filiación. Todo lo que hemos meditado con los textos de Juan, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? De la Pascua, siempre es esto, ¿no? Yo y el Padre somos uno, o sea, Jesús que nos lleva al Padre, ¿no? Que nos lleva al Padre, a experimentar un poco la fuente del amor, que es ese amor fontal, ese amor incondicional del Padre, ¿no? Y esto creo que, insisto, es lo que sostiene, ¿no?
eh, una, una experiencia, yo lo entendí una vez, tenía un amigo, se había enfermado, fue justo mi primer año de cura, ¿no? Me mandaban a hacer visita a los enfermos y empecé a visitar a este muchacho, después nos terminamos siendo amigos, era más grande que yo, abogado, y después, bueno, seguimos una amistad durante muchos años, ¿no? Y murió después de un cáncer de colon, todavía joven, ¿no? Y un día vino a hablar la esposa conmigo, este, estaba haciendo el duelo, ¿no? Le pregunté cómo estaba, si lo extrañaba mucho a Luis, que era este amigo, y ella me dijo, sí, lo extraño, pero dice, extraño más a mis padres. Y entonces le pregunté por qué, y me dice, porque los padres son los únicos ante los cuales no tenés que hacer méritos para que te quieran. O sea, los padres de la esposa habían muerto unos años antes, ¿no? Pero en ese momento de orfandad, de haber perdido al marido y toda la crisis, quiso ir a buscar un amor incondicional, ¿no? El refugio de los padres. Y ahí entendí entonces lo que es el amor incondicional, ¿no? Y que se da en la experiencia humana normalmente de los padres. Dice, hasta con tu esposo o tu esposa tenés que hacer mérito para que te quieran. Con la gente tenemos que hacer mérito para que nos quieran, tenemos que ser buenos curas, atender bien para que nos quieran. Pero con Dios no. O sea, ante el Padre no tenemos que hacer, ese es el amor incondicional de Dios, que un poco estaba en la oración del presbiterio, ¿no? O sea, pero volver a experimentar esto, o sea, no tengo que, o sea, no soy amado porque soy bueno, tengo que ser bueno porque soy amado, ¿no? Lo que hacemos retiro de impacto carismático siempre se empieza con eso, pero que es la verdad fundamental de la fe cristiana. Soy amado por Dios incondicionalmente. Mi respuesta es ser bueno. No es que porque soy bueno Dios me ama. Entonces ahí está, hay que dar vuelta el chip que tantas veces se nos mete, ¿no? Y llegar a experimentar este amor incondicional del Padre. Sobre eso, insisto, es la roca sobre la cual yo puedo construir una vida espiritual, una vida sólida en mi vocación también, ¿no? Por eso un poco es volver a esto que es el principio y fundamento de la vida, ¿no? Por eso la invitación ahora es que con la oración busquemos un poquito esto, ¿no? Este encuentro con el Señor, este encuentro en lo profundo, este encuentro por ahí también en la soledad de uno mismo.